Estamos con la doctora Priscila Rivera Morón. Ella es ginecóloga de la Clínica Detecta y vamos a hablar en un sentido práctico, ¿no? Y bastante genérico, ¿cuándo, en qué ocasiones una mujer debe de ir a la consulta ginecológica, ¿no? Veamos cuáles son esas recomendaciones principalísimas que toda mujer debe tener siempre en cuenta. Doctora Priscila, bienvenida. Caemos en el tema. ¿Cuándo, doctora, una mujer debe ir al ginecólogo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, a veces es importante empezar, que a veces o muchas veces sabemos cuándo acudir a una consulta que no sea por ginecología. Si me fracturo un brazo, voy a traumatología. Si tengo alguna lesión en mi ojo, voy para oftalmología. Pero en ginecología muchas veces no tenemos claro cuándo acudir a la consulta. O muy bien las mujeres tenemos temor, tenemos vergüenza, tenemos pereza, angustia, o simplemente consideramos que nuestro problema no es muy grave para acudir a la ginecóloga. Cuando pensamos en la consulta con la ginecóloga, con el ginecólogo, es posible que surjan distintos sentimientos de angustia o sentimientos negativos cuando pensamos en el chequeo ginecológico. Por ejemplo, pensamos que para ir a una cita con la ginecóloga es necesario empezar la vida sexual, pero esto es completamente falso. Esto incluso puede retrasar que una paciente llegue a la consulta o que tenga el chequeo que debería tener de acuerdo a la edad que la paciente tiene. No siempre o no es una norma en la consulta la colocación del espéculo. Muchas mujeres tenemos temor, porque es una sensación muy incómoda, porque es una sensación que pensamos que nos va a doler, pero no en todas las consultas es la norma la colocación del espéculo. Existen situaciones en las cuales la mujer va a ir a una consulta en cuanto a ginecología. Por ejemplo, cuando son niñas e empieza la menstruación, las ginecólogas, el ginecólogo, apoyamos la conversación que tiene la mamá y la hija. Apoyamos la conversación en cuanto a las dudas sobre qué es la menstruación, cuánto tiempo dura y a los síntomas relacionados a la menarquia, que es la primera regla. Otra situación en la cual las mujeres deben ir de manera juiciosa es en el chequeo anual. En el chequeo anual, las mujeres vamos a identificar distintos factores de riesgo en los cuales vamos a indicar o recomendar exámenes de acuerdo a la edad que la paciente tiene. Si una paciente ha iniciado su vida sexual, voy a recomendar una prueba molecular para detectar el virus del papiloma humano, un Papá Nicolau, una ecografía de mamas. Si la paciente se encuentra en menopausia, vamos a pedir una evaluación cardiológica, vamos a pedir un estudio hormonal o un estudio de los huesos que se llama densitometría ósea. Estos chequeos anuales que todas las mujeres deben ser sometidas de manera juiciosa, nos van a ayudar a prevenir enfermedades crónicas, nos van a ayudar a detectar enfermedades en etapas precoces, para poder así dar el tratamiento más indicado y que se pueda preservar la salud. Otra situación en la cual hay que recomendar que visiten a la ginecóloga, al ginecólogo, es cuando los periodos de regla que son de menstruación, que son regulares, se vuelven irregulares. Vemos que duran más de 7, 8 días o logramos identificar que el sangrado en cada menstruación es mayor a lo normal. O lo contrario, tenemos ausencia de menstruación. La paciente no ve la menstruación por 2, 3, 4, 5 meses, por lo cual hay que acudir a una consulta con ginecología. Cuando se inicia la actividad sexual, es importante visitar a la ginecóloga, al ginecólogo. Vamos a poder enseñar a la paciente a identificar cuándo va a ovular, cuándo es el día que una paciente ovula,
Por lo tanto, también vamos a recomendar el uso de anticonceptivos. Cuando hablamos de anticonceptivos, las mujeres tenemos 20 tipos de anticonceptivos, por los cuales debemos saber, de acuerdo a la historia clínica, a los factores de riesgo, vamos a identificar qué anticonceptivo va a ser el que le va a caer mejor, el que puede ir mejor con cada paciente. Si tenemos sospecha de embarazo, evaluación por ginecología. Si tenemos un retraso con riesgo de embarazo, hay que tener una evaluación por ginecología. O también no tenemos ninguna sospecha, pero se nos dificulta lograr el embarazo, es necesaria la evaluación por ginecología. Si tenemos dolor muy intenso durante la menstruación, si el dolor nos impide hacer nuestra rutina diaria, nuestras actividades diarias, hay que ir a la ginecóloga, hay que ir al ginecólogo. Como voy citando unas 10 situaciones en el cual la mujer tiene la opción de acudir a la ginecóloga, al ginecólogo, podemos seguir citando unas 10 más. Lo que queremos es informar, es que la paciente, es empoderar a la paciente mediante la información. Que la paciente poco a poco esté más empoderada, con tener soberanía sobre su cuerpo, sobre la información que tenemos en general, sobre qué anticonceptivo usar. Y creo que en este camino de búsqueda del feminismo, del empoderamiento, es importante acudir a una visita con el ginecólogo, con la ginecóloga, porque estamos capacitados para brindar información en términos sencillos, estamos capacitados para acompañar a la mujer en todos los periodos o en toda la etapa reproductiva de toda mujer. Desde el inicio de la primera regla, desde que se inicia la actividad sexual y desde la menopausia. Hay distintas situaciones, por ejemplo, en el chequeo anual hay que tomar un Papa Nicolau. Y este Papa Nicolau sabemos que el cáncer de cuello uterino lamentablemente sigue siendo una de las principales causas de mortalidad materna en el Perú. Sabiendo esto, yo no puedo permitir que una paciente pase una consulta sin la evaluación del Papa Nicolau. Sabemos que por encima de una edad en particular, la paciente debe ser sometida a exámenes en las mamas. Se puede hacer desde un examen físico, un examen clínico, o podemos pedir exámenes de ayuda diagnóstica como una ecografía o una mamografía. La ciencia siempre va de la mano con la ginecología y con la mayoría de especialidades en las cuales tenemos exámenes auxiliares, tanto de sangre, tanto de imágenes, que nos permiten detectar a tiempo o identificar factores de riesgo que nos van a ayudar a prevenir enfermedades y a preservar la fertilidad. No sé si tienes alguna pregunta sobre qué otras situaciones se puede acudir a la ginecóloga. No, entendemos que la mujer en las diferentes etapas de su vida, las patologías van cambiando, ¿no? Una es la etapa inicial, la menarquia, la adolescencia, cuando ya la mujer entra a la etapa donde generalmente fecunda y la etapa pues en que ya la regla se va. ¿Cuál es la etapa más importante que tú consideres en cada una época, en estas 4 etapas de la mujer? Si tengo que identificar alguna etapa, definitivamente cuando viene la primera menstruación, en el cual hay mucho miedo, hay mucho temor. Cuando se inicia la actividad sexual, cuando tenemos que estar informadas sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. En tercera etapa, yo creo que podríamos mencionar en la búsqueda o en la dificultad para conseguir un embarazo. Y en la cuarta etapa, la menopausia. Definitivamente. La menopausia es una etapa de la edad reproductiva de la mujer que vamos a pasar todas. Por lo tanto, es importante llegar a esta etapa con toda la información posible para empezar desde años previos a mejorar estilos de vida, alimentación y ejercicios para estar listos para esta etapa. No solo llegamos a una etapa como la menopausia en los cuales los ovocitos
o nuestra reserva folicular o nuestra calidad ovocitaria va a ser mínima o va a estar ausente. Es muy importante explicar a la paciente en menopausia que eso no quiere decir que no va a tener una actividad sexual, sino que las características o las circunstancias van a ser distintas. Pero también tenemos herramientas que nos van a ayudar a mejorar este tránsito por esta etapa. La mayoría de etapas somos los ginecólogos que estamos capacitados para poder ayudar a transitarlas. Y vamos a estar apoyando mediante conversaciones, mediante exámenes y mediante la prevención. Lo más importante es la prevención de enfermedades. Todo esto nos va a ayudar a lo que queremos todos, preservar la salud. Bien, queridos amigos, ustedes han escuchado a la doctora Priscila Rivera Morón. La doctora Priscila Rivera es médico ginecóloga y ustedes la encuentran en la avenida Angamos Este 2688 Surquillo y los teléfonos son el 217-5100, 217-5100. Agradecemos a la doctora Priscila Rivera quien nos ha hablado este tema de ginecología. Gracias, Priscila. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nos vemos.